Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a analizar operaciones con binomios u operaciones. Y aquí lo que vamos a hacer pues es aplicar funciones, ¿sale? ¿De qué funciones vamos a hablar? Pues vamos a hablar de una función creciente, decreciente y una función constante, ¿sale? Entonces, para entender estas funciones, pues no hay más representativo que una gráfica, ¿sale? Si aquí tenemos nuestro plano cartesiano y ubicamos una gráfica donde no hay cambio en el eje Y, si te fijas aquí tenemos el eje Y y el eje X. Este tipo de gráfica es una gráfica constante, ¿sale? Es constante debido a que no hay un cambio en su comportamiento desde que inicia hasta que termina, siempre se mantiene en la misma posición, ¿sale? La función creciente la podemos observar así, parte desde los negativos, ¿sale? Aquí tenemos negativo y positivo. Parte de los negativos hacia los positivos. Y si está así la función, entonces es una función creciente. Para la función decreciente es pues al revés que la creciente. Entonces si la creciente va desde los negativos, pues una función creciente, decreciente, la podemos ver aquí. Aquí están los positivos, negativo, negativo y positivo. La gráfica se puede mostrar así. Esta función viene de los positivos en y va hacia los negativos. Si está así, es una función que decrece, ¿sale? Si esta función decrece, pues la podemos observar de esta forma, ¿sale? Aquí la estamos viendo en rectas, pueden estar en forma circular, por ejemplo, si tenemos o una función senoidal que puede venir así en este comportamiento, una función de este tipo que puede estar en curva, pero se mantiene así la función. En la constante no hay de otra, tiene que ser en ese comportamiento y pues se mantiene lineal, ¿sale? Entonces, ya analizamos lo que son funciones crecientes, decreciente y constante. También podemos encontrar funciones cúbicas. Las funciones cúbicas, bueno, primero las cuadráticas son las que llevan así, x al cuadrado, y su representación es la parábola. La lineal, que dice y es igual a x más 3, por ejemplo, su representación, pues es una función lineal, donde aquí se intersecta en el punto 3, por así decirlo, ¿sale? Y la función cúbica, pues su comportamiento en una función cúbica la podemos encontrar así, o se puede venir así de esta forma y comportarse de esa característica, como si fueran parábolas que se van uniendo, pero pues tienen ese tipo de comportamiento, ¿sale? Y cuando tenemos funciones donde la y está al cuadrado y la x está al cuadrado, aquí ya hablamos de una circunferencia o de una elipse, ¿sale? Entonces así tenemos las funciones. Ahora, ¿cómo podemos ubicar si es una función o no? Pues para ubicar si pertenece a una función o si nada más mantienen una relación, pues podemos aplicar un pequeño truco, ¿sale? Por ejemplo, a partir de una gráfica, si tenemos así este comportamiento y queremos saber si es función o no, lo que tenemos que hacer es trazar líneas que sean verticales, ¿sale? Estas líneas, la condición para si es función o no, es que únicamente deben de tocar un solo punto. Si te fijas aquí, toca un punto, un punto, un punto, ¿sale? Y este punto se toca por única vez. Cuando esto se presenta, hablamos de que hay una función. Si es una función, ¿sale? Cuando no toca el punto, por ejemplo,
en otra gráfica, sí podemos encontrar la circunferencia o la elipse, ¿sale? Si te fijas, de aquí toca 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos, ¿sale? El mismo vértice, bueno, el mismo eje, toca 2 puntos, y cuando está esto, aquí decimos que no es función, ¿sale? Y no es función, pues, porque toca diferentes, bueno, 2 puntos. Puede tocar más, ¿sale? Pero así es un pequeño truco para poder analizar si le pertenece a una función, y cuando no es una función, pues se dice que nada más hay una relación, ¿sale? Entonces, a partir de aquí, podemos nosotros trabajar con funciones, ¿sale? Estas funciones pues las podemos aplicar operaciones aritméticas. Por ejemplo, si nos dicen que f de x, pues vamos a realizar la función f de x, y aquí de esta función f de x yo tengo a lo mejor una función, ¿sale? O sea, una ecuación en la cual dice 5x al cuadrado, y le podemos poner una función lineal más 2x más, aquí le podemos poner más o menos, ¿sale? Aquí podemos menos 5. Y si tenemos otra función, una diferente, g de x, y decimos que también tiene un valor, y le ponemos 4x al cuadrado menos, y vamos a manejar un 10, ¿sale? Y por ejemplo, para este ejercicio podemos decir que las funciones van a tener f menos g de x, ¿sale? Aquí me están diciendo que estas dos funciones se van a restar. Entonces, si las funciones se van a restar, pues va a estar bien fácil. Voy a tener 5x al cuadrado más 2x menos 5. Y lo voy a restar a esta función. Entonces, menos 4x al cuadrado. Y de aquí menos por menos me va a dar más 10. Y hacemos la sumatoria así. En vertical, 5 menos 4 me queda 1, que es x al cuadrado. Bajamos el 2x, y 10 menos 5 me queda más 5. Y aquí podemos decir entonces que f menos g de x es igual a x al cuadrado más 2x menos 5, ¿sale? De aquí entonces lo podemos presentar así, de esta forma, o podemos hacerlo de forma directa, ¿sale? Como lo que nos importa, aquí nos están diciendo que a f le voy a restar g de esta función, pues en su resultado lo puedo hacer desde aquí. Ya sé que es un menos, entonces pongo menos. Menos por menos, más, ¿sale? Y este lo voy a aplicar con estos términos de acá. Entonces 5 menos 4 me queda 1, que es x al cuadrado. Bajamos al 2x, menos 5 más 10 me queda más 5. Y aquí decimos entonces que f menos g de x es igual a x al cuadrado menos 2x más 5, ¿sale? En esa función polinómica, ¿sale? Podemos hacer otro para observar lo que ocurre, ¿sale? Si tenemos entonces x al cubo, así, x al cubo más 2x al cuadrado más x menos 8, ¿sale? Y de aquí, para este ejercicio, primero que nada tenemos que analizar qué función pertenece, ¿sale? Y la función de x es una función cúbica, ¿sale? ¿Por qué es una función cúbica? Pues porque el exponente mayor de esta función es un 3, ¿sale? Si no estuviera el x al cubo y nada más estuviera 2x al cuadrado,
sería una función cuadrática, ¿sale? Pero pues la expresión le pertenece a una función cúbica, ¿sale? Para ese caso, si vemos otro caso, por ejemplo, otra expresión que diga que y es igual, si y es igual a 3x menos 4, esta función pues es una función lineal, ¿sale? O sea, la función es lineal. ¿Por qué? Pues porque si recuerdas la ecuación de la recta, dice que y es igual a mx más b, donde m es la pendiente y siempre se aplica cuando el exponente de x es 1, ¿sale? Entonces ahí, pues si no hay exponente, pues es lineal, ¿sale? Y podríamos determinar un análisis en funciones a partir de gráficas. Si lo analizamos a partir de gráficas, pues podríamos tener, por ejemplo, una gráfica que tiene este comportamiento, ¿sale? Está así. Ya sabemos que es una función cuadrática porque le pertenece a una parábola cóncava hacia los negativos, ¿sale? Aquí tenemos el punto máximo y aquí una serie de datos. Por ejemplo, aquí vamos a considerar estos elementos, ¿sale? Y aquí podemos decir que a lo mejor es una altura, ¿sale? Y la altura va a estar en metros. Y de este lado podemos marcar tiempo y el tiempo pues va a estar en segundos, ¿sale? Esto para analizar en forma de una función y le podemos dar valores 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4, ¿sale? En esta función entonces nos puede preguntar que en qué intervalo crece y en qué intervalo decrece la función. Para esta función, para saber hasta dónde crece, pues para eso tenemos que ubicar el vértice de esta parábola, porque hasta aquí, hasta ese vértice se ve el punto en el cual puede ir en aumento o como se dice, creciendo o decreciendo. Entonces, toda esta parte de acá, esta coordenada hasta aquí, va en aumento, ¿sale? Y en cada uno de todos estos puntos, con cualquier punto de aquí del eje X y del eje Y, todo esto se entiende que hasta este punto de aquí, que es un punto de inflexión, todo esto marca un crecimiento, ¿sale? Entonces, todo esto en la función crece. Y de aquí hacia abajo, pues decrece, ¿sale? Entonces, si podemos analizar en las funciones, podríamos decir que en la coordenada 0,2, aquí observa 0 en X y 2 en Y. Aquí si te fijas en ese intervalo, podemos decir que crece, ¿sale? Y podemos decir que decrece en el intervalo, decrece, o sea que disminuye en el intervalo 2,4. O sea, si ubicamos el punto 2 y el punto 4, bueno, considerando que sea este el punto, ¿sale? A partir de aquí podemos determinar que decrece en el punto 2,4. A partir de ahí, todo lo que le pertenezca a esta función hacia acá, pues decrece. Y crece pues en el intervalo 0,4, porque pues va hacia arriba, ¿sale? O 0,2, 0,1 o 0,3, ¿sale? Eso analizando las funciones crecientes y decrecientes en una gráfica. Lo podemos también observar en una gráfica cuando esta gráfica pues tiene un comportamiento exponencial, ¿sale?
Por ejemplo, si tenemos una gráfica y aquí nos presenta este comportamiento, ¿sale? En este tipo de comportamiento, a lo mejor en la parte de arriba me relaciona kilómetros por hora y aquí abajo pues me va a marcar pues lo relacionado. Si aquí marca un periodo, una unidad vectorial, pues aquí va a ser horas, ¿sale? Entonces podemos determinar que la función esta pues viene así, viene decreciendo, ¿sale? Bien, decrece, decrece, decrece hasta llegar a un punto donde es 0. Aquí a lo mejor marcamos 4, 3, 2, 1, ¿sale? Y acá de este lado igual, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sale? En esta gráfica, si lo analizamos como considerando un movimiento físico, podríamos decir que la velocidad de un móvil en función recorre 1 kilómetro, ¿sale? Entonces, si decimos que recorre en 1 kilómetro en una hora, ¿en cuánto tiempo? O podríamos determinar cuál es la velocidad en una hora. Pues en una hora lo ubicamos aquí y se intersecta aquí, ¿sale? Entonces, ¿a qué velocidad va a ir en una hora? Pues en una hora va a ir a 1 kilómetro por hora, ¿sale? Así podemos analizar también las funciones. ¿Esto por qué? Pues porque va decreciendo. A lo mejor en 30 minutos se puede apreciar acá una velocidad de 3 kilómetros por hora. Pero aquí lo más certero que conocemos pues es en una hora, porque hay como un punto de intersección, ¿sale? Entonces la velocidad de un móvil en función del tiempo que recorre 1 kilómetro se va a representar en esta función, ¿sale? Porque pues es una función que va disminuyendo, ¿sale? Y así podríamos pasar o seguir analizando funciones aplicando polinomios, ¿sale? Si aplicamos polinomios, podemos tener una multiplicación. ¿Cómo multiplicamos en una función? Puede estar así, f por g de x, ¿sale? Y nos tienen que dar a conocer quién es f. Y si nos dicen que f de x es igual a 9x al cuadrado, nos tienen que decir entonces cuánto vale g de x. Y g de x a lo mejor vale menos 10x al cuadrado, ¿sale? O le podemos poner una potencia diferente al cubo, ¿sale? De aquí dice que vamos a multiplicar y obtener el resultado. Entonces, pues es muy simple, ¿sale? Es como obtener 9x al cuadrado por menos 10x al cubo, ¿sale? Más por menos es menos, 9 por 10 son 90, x en las potencias hay que recordar que x por n por x a la m, en el resultado es x a la n más m. O sea que se van a sumar las potencias. 3 más 2 son 5. Y podremos decir entonces que f por g de x es igual a menos 90 x a la 5. Aquí podemos poner el asterisco o simplemente marcarlo así. f g de x, aquí si no hay nada se entiende que es una multiplicación, ¿sale? Entonces podemos pasar a otro donde pues determinar una función, ¿sale? Si tenemos funciones, hay que recordar que todas las funciones pues responden a su gráfica, ¿sale? Si tenemos una gráfica aquí y te marcan esto y te dicen que y es igual a 2x o no te dan ninguna función, esta es una función constante, ¿sale? ¿Por qué es una función constante? Pues porque no hay cambio en los valores de x. En los valores de x no hay cambio y tampoco en los valores de y. Si aquí vale 5, por ejemplo,
¿sale? Aquí le ponemos más 5. Si ahí vale 5, quiere decir que este valor siempre se va a mantener en ese punto. Cuando valga aquí 3, va a tocar en 5. Cuando valga 8, va a tocar en 5. Y así cuando valga menos 6, va a tocar en 5, ¿sale? No va a haber cambio en la función. Por eso es constante, ¿sale? Entonces ya analizamos, como resumen, las funciones cuando decrecen vienen de los positivos y se van hacia los negativos, ¿sale? Y las funciones cuando crecen, pues son al revés, ¿sale? Y si te dan una función, recuérdalo siempre que si te dicen que si y es igual a 2x al cuadrado y te ponen más 3x más 2, cuando lo presentas de esta forma y te preguntan a qué función pertenece, pues este pertenece a una función cuadrática, ¿sale? Que son las que se presentan así, en forma de parábola, ¿sale? Y así bien podemos resolver diferentes operaciones con las funciones. Vamos a hacer una última para finalizar. En la operación, pues podemos tener una función que diga que vas a hacer la suma. Por ejemplo, f más g de x. O te dicen, en un enunciado podrían decirte, realiza la suma de las siguientes funciones. Y te dan f de x, que es lo mismo, aquí ya sabes que vas a sumar. Pero te tienen que dar cuánto vale f de x. Y aquí, pues vamos a poner que f de x, 8x al cubo, menos 3x al cuadrado, y te tienen que dar g de x. Decimos entonces que g de x es igual a 4x al cubo. Y del otro lado, pues vamos a tener, o sea, complementando, más 9x al cuadrado, ¿sale? Y de aquí, pues ni siquiera tendríamos la obligación que reescribir la función, porque pues es una suma, a como nos dan los factores, es como los tenemos que trabajar, ¿sale? De aquí, 8 más 4 son 12x al cubo. Aquí 9 menos 3 o menos 3 más 9 me va a dar 6x al cuadrado. Y el signo del mayor es positivo, ¿sale? Aquí, pues con esto pues no creo que haya ningún problema, ¿sale? Y lo podríamos expresar así, que f más g de x es igual a 12x al cubo más 6x al cuadrado. Y recuerda que esto mismo te lo pueden presentar así, como que f, aquí pueden decirle menos g de x, ¿sale? Y pues lo que tendrías que hacer sería una resta. Si lo ponen como f y así por g de x, aquí lo que vas a hacer es una multiplicación. Si lo ponen así entre, pues lo que vas a hacer es una división, ¿sale? Y no importa porque ya tienes los elementos necesarios para obtener una división, una multiplicación, una suma y una resta con polinomios, ¿sale? Esto en su análisis a partir de una función, ¿ok?